Estamos en un nuevo tema y como ven este tema es alimentación. Hoy yo no voy a salir casi al final del video, pero decidí preparar todo esto para ustedes para que tengamos un pantallazo sobre lo que tiene que ver con alimentación. Y para meternos con esto y antes de explicar todo esto que tienen acá en la mesa, lo primero que tenemos que saber es que hay tres conceptos muy importantes. Como están viendo ustedes acá tenemos comida, alimento y nutriente. Y son tres conceptos distintos y vamos a empezar al revés. Empecemos por alimento. Si hablamos de un alimento tenemos que saber que es una sustancia o una mezcla de sustancias que aportan las dos cosas que todo el cuerpo humano necesita. Aportan materia y aportan energía. Cuando hablamos de materia estamos hablando de los nutrientes necesarios justamente y además la energía que el cuerpo requiere. Pero cuando hablamos de comida estamos hablando justamente de una preparación a partir de diferentes tipos de alimentos. Por ejemplo, se me ocurre, no sé, milanesas con puré, guiso. En una comida ya se van integrando los alimentos y esto de la comida también va a depender de cada cultura. En el caso nuestro quizás, ¿no? Lo que está más emparentado a nuestra cultura sean las empanadas, el asado. Bueno, esas son las comidas. Pero por otro lado, tenemos el concepto de nutriente. Y cuando hablamos de un nutriente, estamos hablando de que esos alimentos, de los que recién acabamos de decir, que eran sustancias o mezclas de sustancias, ¿se acuerdan? Estos alimentos contienen unas sustancias más sencillas, que cuando el organismo, el cuerpo humano, hace el proceso de digestión, obtiene estas sustancias sencillas. Y a eso le llamamos nosotros nutriente. Eso es lo que el cuerpo humano necesita para mantenerse y también para poder incorporar la energía necesaria. Si pensamos en nutrientes, tenemos diferentes formas de poder clasificarlos. Son estas que yo las puse acá en color rosado. Una de las formas de poder clasificar estos nutrientes es según su función. Y aparecen tres funciones. La función reguladora o de regulación, la función estructural y la función energética. Vamos a arrancar desde abajo. Función energética, ¿a qué nos referimos con esto? Son todos aquellos nutrientes que la función justamente que tienen es de aportar la energía necesaria para el ser humano. ¿Esta energía necesaria para qué es? Básicamente para cualquier función, para generar una célula, para crecer, para desarrollarnos, para movernos. Todas las funciones que nosotros realizamos, inclusive se me ocurre hasta respirar, necesitamos energía. Y eso lo aportan unos nutrientes que tienen esta función energética que ahora vamos a ver cuáles de todos estos son. Otra de las funciones es la función estructural. Hay algunos nutrientes que tienen la capacidad de generar y de regenerar células y tejidos. Entonces participan justamente en el crecimiento, en el desarrollo nuestro, pero también participan, por ejemplo, si nosotros sufrimos alguna herida o demás, y ahí participan estos nutrientes con función estructural. Voy a repasar un poquito. Dentro de la función energética que yo les había contado, acá incluimos a los hidratos de carbono y en un segundo plano a los lípidos. Ahora les voy a contar por qué. En la función estructural, en primer lugar, actúan las proteínas. Y en la función reguladora estamos hablando de aquellos nutrientes que la función que tienen básicamente es de regular, de coordinar y de controlar que todas las funciones que ocurren dentro de nuestro cuerpo se den de una manera correcta. Y esos nutrientes que tienen función reguladora se relacionan con las vitaminas. O sea que fíjense, en la energética teníamos hidratos de carbono y lípidos, en la estructural proteínas y en la reguladora vitaminas. Y acá viene algo que les quiero contar también. Porque si tenemos que clasificar a los nutrientes según sean orgánicos o inorgánicos, tenemos que recordar un concepto viejo que habíamos hablado nosotros, que los nutrientes inorgánicos eran los que aparecían sola o exclusivamente, como ustedes quieran decir, en los seres vivos. Y acá tenemos que hablar de las proteínas, los hidratos de carbono y los lípidos. ¿Cuáles son los nutrientes que son inorgánicos? El agua y los minerales. Esos pueden aparecer en seres vivos, pero también pueden aparecer en seres no vivos. Por lo tanto, ya sabemos qué es la comida, qué es el alimento, qué es un nutriente, sabemos que tienen diferente función, pero ahora vamos a seguir con la segunda clasificación, según su disponibilidad. ¿Qué quiere decir esto? Van a haber alimentos que los nutrientes que contienen
o las cantidades, mejor dicho, de nutrientes que contienen, se les denominan macronutrientes. Son aquellos nutrientes que necesitamos ingerir en grandes cantidades. Por lo tanto, ahí en ese grupo estamos hablando de las proteínas, de los hidratos de carbono, pero también estamos hablando de los lípidos. Y los micronutrientes son nutrientes que se deben ingerir en pequeñas cantidades. Y acá tenemos dos grupos, las vitaminas y los minerales. Algo importante también, dentro de macronutrientes incluimos acá al agua. El agua también se debe ingerir en grandes cantidades. Por lo tanto, dentro de esas grandes cantidades estamos hablando, como dije, hidratos de carbono, lípidos, proteínas y agua. Continuamos un poquito más. Ya sabemos que según su disponibilidad se denominan macro y micronutrientes. Ahora, según su aporte energético, ahora vamos a hablar sobre eso, algunos van a aportar más y otros van a aportar menos energía y algunos van a aportar una energía más valiosa y otros menos valiosa. Pero antes de pasar a lo próximo, yo ahí les puse alimento y dice 6 tipos. Los alimentos se dividen en 6 tipos. Yo acá tengo representados 5 grupos y ahora les voy a contar por qué no pude representar al sexto. Pero arranquemos, miren. Primer grupo de estos alimentos que les quiero contar, espérenme un segundo, tenemos a los cereales. Los cereales que tenemos varios, yo acá los representé por medio de esto que es avena. Ahí tenemos algunos cereales que son más bien azucarados. En ese recipiente de tapita naranja también hay cereales azucarados, pero acá están viendo al arroz. Todos esos son cereales y los cereales tienen una función. Más bien los cereales aportan proteínas, podríamos decir. Los cereales más bien aportan carbohidratos. Y estos cereales también tienen una función que tiene que ver con que este aporte de hidratos de carbono que generan dan la función energética. Como dije, van a haber cereales que quizás son azucarados, en algunos casos se encuentran con cáscara y en otros sin cáscara, y eso genera que haya cereales integrales. Este cereal que ustedes van a ver acá, lo voy a acercar para que lo puedan observar de cerquita. Esto se llama trigo burgol. Es un tipo de cereal que todavía tiene la cáscara, la conserva, por lo tanto a esto se lo denomina cereal integral. Los cereales integrales, como les digo, son aquellos en los que se conserva su cáscara. ¿Y por qué se la conserva o se la deja? Porque en la cáscara es donde también se encuentra un nivel importante de nutrientes, de vitaminas, de minerales, de estos hidratos de carbono que estamos hablando. Por lo tanto, los cereales integrales, además de que contienen esta cáscara de la que les estoy contando, aportan una buena cantidad de fibra. Si bien nosotros los humanos no tenemos la capacidad de digerir esa fibra, o sea, nuestro sistema digestivo no la puede digerir a la fibra, lo que ocurre es que esas fibras nos ayudan a mejorar justamente la producción de la materia fecal. Por lo tanto, generan que nuestro tránsito intestinal sea favorecido, sea mucho mejor. Por eso es importante consumir alimentos que contengan estos cereales integrales. Yo acá también lo que tengo es una harina integral, que se las voy a mostrar para que ustedes la puedan ver. Miren, ahí la ven, tiene como un colorcito. No sé si se llega a observar muy bien con la cámara y por el flash, pero tiene como un color, no es como la harina común que es blanca, la de trigo. Este es un color un poquito más amarronado, porque justamente lo que tenemos que observar acá es que en esta harina todavía lo que se está conservando son esas cáscaras que yo les estoy contando. En este caso del trigo. Por lo tanto, acá tenemos cereales integrales, como les decía. Tenemos otro grupo, el tercer grupo que les voy a contar, que es el grupo de las legumbres. En el grupo de las legumbres tenemos varias, ahora se las voy a mostrar, pero las legumbres aportan en su mayoría carbohidratos. Pero además aportan proteína vegetal. Ahora hago esta diferencia porque ahora les voy a contar. Esto que estamos viendo acá es un poroto, que es un poroto de color negro. Acá tenemos por otro lado garbanzos. Los garbanzos también son un tipo de legumbre. Y acá la otra legumbre que tenemos, que quizás es la más conocida por todos, son arvejas, que acá en este costadito se llegan a observar. Ahí está. Por lo tanto, acá tenemos 3 grupos de legumbres. Y como les dije, estas legumbres nos aportan, por un lado, carbohidratos, pero también nos aportan proteína de origen vegetal. Algo que me faltó decir sobre los cereales es que además
de esos carbohidratos que yo les había contado, contienen por otro lado vitaminas y contienen pequeñas cantidades de minerales, por eso es importante poder consumirlos. Por otro lado tenemos un grupo que está integrado por las frutas y verduras, que yo acá tengo varias, puse banana, pera, naranja, manzana, kiwi. Frutas y verduras que son claves porque nos aportan básicamente minerales y vitaminas que necesitamos. Pero, además, en las frutas está contenida también, y en las verduras, que miren que las tengo allá, que hay rabanito, zapallo, ajo, morrón, tomate. Tanto en frutas como en verduras, además de vitaminas y minerales, que ya vamos diciendo que tienen la función reguladora, se encargan también de aportar agua, porque en la fruta y en el vegetal se encuentra un buen contenido de agua. Por lo tanto, además del agua que nosotros podemos ingerir en estado líquido, también ingerimos líquido por medio justamente de las frutas y las verduras. Otro grupo que tenemos es el de los lácteos y sus derivados, que yo los representé acá. Yo puse leche, manteca, crema, esto que es como una mezcla medio de un queso untable, pero además acá agregué a los huevos y ahora les voy a contar por qué tiene que ver esto. Básicamente lo que tenemos ahí, lácteos y derivados, saco de este grupo a los huevos y a la mayonesa, pero los lácteos y los derivados aportan una buena cantidad de proteínas, pero ojo, también de lípidos. Por lo tanto, hay que consumirlos en una cantidad, pero también tener cierto control sobre la cantidad que se consume. Por otro lado, también tenemos que saber que estos lácteos y los derivados de los lácteos aportan un mineral que es muy necesario y que es el calcio. La leche, la crema contienen este mineral. De hecho, si nosotros consideramos los huevos, que pertenecen en realidad a otro grupo, la clara de huevo también tiene mucha proteína y si uno, por ejemplo, tiene que hacer una dieta o ejercicio o demás, te aconsejan siempre consumir más bien la clara que la yema. Mayonesa que la puse acá porque la mayonesa está hecha a base de huevo, tiene también gotas de limón, pero la mayonesa más bien tiene aporte energético. ¿Por qué tiene aporte energético? Porque la mayonesa está hecha justamente a partir de huevo, como dije, por lo tanto va a aportar más bien lípidos. Esto que tenemos acá es una harina común, harina de trigo, la que se usa para hacer pan, para hacer pizza. Y acá por otro lado tenemos un fideo. Estos dos, estamos hablando de función energética y pertenecen también al grupo de los hidratos de carbono. Por allá atrás en los frascos tapa roja tenemos azúcar, tapa azul tenemos sal porque también sabemos que los consumimos. Pero agrego entonces esto. Carbohidratos, tenemos varios representados acá como ven. Tenemos acá esta harina, tenemos por ejemplo los cereales que habíamos mencionado, tenemos el fideo. Si hablamos nosotros de vitaminas y minerales, tenemos que incluir a las frutas, a las verduras. Si hablamos de lípidos, acá tenemos por ejemplo la manteca, la mayonesa. Pero también hay un grupo que es clave y que es el de las proteínas. Y dentro de las proteínas yo traje a los huevos porque en realidad tendría que poner a las carnes. Carnes rojas, la carne de vaca, carne blanca, que en ese grupo tenemos que incluir a los pollos y a los pescados. Pero no las puse acá obviamente por razones naturales, ¿no? Que necesitan frío y demás. Pero las carnes son las que más proteína nos aportan. Y esta proteína, al contrario de lo que pasaba con las legumbres, es una proteína de origen animal. Por lo tanto, acá varía la calidad de la proteína. Algo importante también que tenemos que saber es que todos estos alimentos se deben consumir a partir de 4 leyes que en un ratito vamos a hablar. Pero todos estos alimentos nos aportan energía. Y esa energía es la que yo les decía que es clave para hacer cada una de las funciones que nuestro cuerpo necesita. Por eso es importante que nosotros conozcamos qué comemos y cuánta cantidad de esas cosas comemos. Y algo interesante también de esto es, los alimentos se miden en kilocalorías, esto es la unidad, o calorías. Y ese aporte energético, la mayor energía nosotros ¿de dónde la obtenemos? De los carbohidratos que tienen función energética. En segundo lugar, si nuestro cuerpo no tiene la suficiente cantidad de carbohidratos, el cuerpo aprovecha los lípidos, de los cuales también obtiene mucha más energía. Pero ojo, esta la aprovecha en segundo lugar. Por eso, ¿qué pasa? Si uno come mucha cantidad de carbohidratos, lo que va a suceder, como les decía, es que se van a ir acumulando en el cuerpo estos carbohidratos y son los que provocan el aumento de peso. Por eso es importante tener un balance en las cosas que nosotros consumimos. Y por eso es importante también conocer el aporte de calorías que cada alimento tiene. Generalmente aparecen acá, miren, ven, uno mira en estas tablitas que aparecen acá. Y en esas tablitas ahí está. Y en esas tablitas uno lo que puede observar
es el tipo de nutriente que tiene y la cantidad que tienen. Inclusive acá, miren, nos dice también el valor energético que tiene. 2 cucharadas, por ejemplo, de crema aportan 31 kilocalorías. Ahora vamos a ver cuántas son las calorías que necesitamos por día normalmente. Volviendo entonces a nuestro tema, ya sabemos ahora la función de los nutrientes, la disponibilidad, sabemos que aportan energía y les dije entonces, los que aportan más energía son los lípidos, pero nuestro cuerpo primero utiliza la energía de los hidratos de carbono, en segundo lugar la de los lípidos, por eso hay que regular el consumo de los lípidos. Y en último lugar, los que aportan una cantidad de energía que puede llegar a utilizar nuestro cuerpo son las proteínas. Avanzamos un poquito más y nos vamos a encontrar ahora con este tema que dice acá representaciones gráficas. Y para eso tengo unas imágenes para mostrarles. Si me guía un poquito, espectacular, ahí se ve perfecta. Esta imagen que estamos viendo acá, porque hay diferentes maneras de representar la alimentación. Esta imagen que tenemos nosotros acá se llama óvalo nutricional. Y si ustedes observan con atención y detenimiento, van a darse cuenta que acá en primer plano aparece el grupo de cereales y legumbres. Estos son los hidratos de carbono. Aparece el agua potable. Aparece acá un poco más chico el grupo de frutas y verduras que tienen la función reguladora y que aportan vitaminas y minerales. Luego aparecen los lácteos que tienen la función estructural porque son proteínas. Luego aparecen las carnes y huevos, nuevamente función estructural proteínas. Luego aparecen las grasas y los aceites y por último azúcares y dulces. Algo que quiero aclarar, vieron que acá nos habla del grupo de grasas y aceites. Estos en realidad son los lípidos. Las grasas se les dicen grasas porque son todos aquellos lípidos de origen animal. Por ejemplo, la manteca que yo les mostré hace un ratito. El grupo de los aceites son todos aquellos de origen vegetal. Y aprovecho para remarcar esto. Acá tenemos unas almendras y acá tenemos nueces. Tanto almendras como nueces pertenecen al grupo de los frutos secos. ¿Qué nos aportan? Estos aceites de los que estamos hablando. Aportan un lípido, pero que es un lípido bueno para nuestro cuerpo porque es un aceite de origen vegetal. Por lo tanto, fíjense, volviendo a lo nuestro. Diferentes maneras de representar la alimentación saludable. El óvalo nutricional, que dijimos que nos va mostrando como en diferentes planos cuáles son los grupos que tenemos que comer en más o en menos cantidad. En más cantidad obviamente que son estos que están más grandes y en menos cantidad nos van apareciendo hasta llegar al último de azúcares y dulces, que esos son los que menos debemos consumir. Acá tenemos otro tipo, que esto en realidad es una gráfica de la alimentación diaria. Acá nos muestra un poco cuáles serían las opciones que tenemos para cada día y acá nos habla sobre hacer actividad física, sobre consumir poca cantidad de sal. El agua aparece en el centro porque es clave de forma diaria. Verduras y frutas nos aparecen casi en la mitad del plato nos aparecen también legumbres, cereales, pastas, pan y estos son los hidratos de carbono. En segundo plano las proteínas, leche, yogur y quesos, también las carnes y los huevos y por último acá los aceites, frutos secos, semillas y opcionales dice acá dulces y grasas porque vuelvo a repetir, es lo que menos debemos consumir o en una cantidad muy moderada. Pirámide nutricional. La pirámide nutricional justamente tiene una forma triangular y en la base son los alimentos que debemos consumir en mayor cantidad. Por lo tanto, acá aparecen los cereales y legumbres, hidratos de carbono. Luego aparecen las frutas y las verduras, que tienen la función, recuerdan, estructural, que nos aportan vitaminas y minerales. Luego los lácteos, carnes y huevos, que tienen la función estructural aportando proteínas. Luego aparecen las grasas y aceites. Y por último, azúcares y dulces. Si ustedes observan básicamente las tres imágenes, tanto la pirámide como esta gráfica de la alimentación diaria, como el óvalo nutricional, nos están mostrando lo mismo. Nos muestran que lo que debemos consumir en mayor cantidad es el agua, los hidratos de carbono, luego frutas y verduras, luego lácteos, luego carnes y huevos. Tienen más o menos lo mismo, la misma información, porque justamente a lo que apuntan estas gráficas o estas representaciones gráficas, mejor dicho, es a mostrarnos cuál es la alimentación saludable o la alimentación que mejor es para nuestro cuerpo. Existen también algunas que se llaman guías alimentarias, que generalmente estas guías alimentarias son algo así como 10 puntos en donde nos dan como algunas indicaciones o sugerencias para que tengamos una mejor alimentación.
En este segundo pizarrón que les estoy mostrando, yo puse alimentación y puse varias cosas que quiero que tengamos en cuenta. La alimentación varía según cada etapa de la vida porque necesitamos diferentes requisitos nutricionales. Cuando nosotros, por ejemplo, estamos en la etapa en nuestros primeros meses de vida, básicamente todos tenemos una alimentación a base de leche materna. Ojo, obviamente que esta leche materna siempre va a depender de las posibilidades, ¿no?, de las mamás, pero si no también se puede dar la leche de fórmula, que le dicen que es la que se prepara en polvo, la que a veces viene en forma líquida. Por lo tanto, en los primeros meses de vida nuestra alimentación depende de esta leche y si es leche materna mucho mejor aún porque nos va a aportar, además de los requerimientos nutricionales, diferentes tipos de sustancias que contiene la leche esa que van generando también la respuesta inmunitaria, la respuesta frente a algún virus, alguna bacteria. Pero además, ya cuando vamos llegando a luego de los 6 meses, se empiezan a incorporar algunos otros alimentos. Obviamente que esto lo va viendo el pediatra, va indicando en qué tipo también, porque generalmente tienen que ser en forma de papilla o puré, pero a partir de los 6 meses empezamos a incorporar algunos alimentos. Durante la infancia y la adolescencia lo que más necesitamos básicamente es consumir proteínas. ¿Y por qué necesitamos proteínas? Porque es cuando nos estamos desarrollando y estamos creciendo. Y recuerdan que las proteínas tenían una función estructural. Participan en regenerar o generar tejidos, células. Por eso es importante el consumo de proteínas. Pero además, obviamente que también es importante el consumo de minerales, vitaminas, hidratos de carbono para tener energía durante esta etapa. Durante la etapa de los adultos, cuando llegamos a la adultez, acá lo que vamos a necesitar es una alimentación más bien que sea armoniosa, por lo tanto se van a necesitar consumir todos los diferentes grupos de alimentos, pero en una cantidad adecuada. Si hablamos del embarazo, el embarazo es un momento muy especial porque recordemos que la salud de ese embrión que se está gestando va a depender mucho de los hábitos de la madre y por lo tanto los hábitos alimenticios también tienen que ver en este caso. Pero también podemos hablar de otra etapa que es la etapa de la vejez, en donde en la etapa de la vejez, como ya hay muy poco gasto de energía, la cantidad de hidratos de carbono y de lípidos debe ser menor, porque si no esto se va acumulando y lo que va a llevar a provocar es un aumento de peso. Por lo tanto, en este caso será necesario, por ejemplo, el consumo, por un lado, de proteínas, de alimentos que contengan vitaminas y minerales, pero también reducir alimentos como, por ejemplo, la sal, que favorecen a la hipertensión. Si hablamos acá también de 4 leyes, yo se las puse acá porque esto es muy interesante. Hay un médico que fue Pedro Escudero, y Pedro Escudero fue un médico argentino que propuso de que la alimentación debía cumplir con 4 leyes. La alimentación debía ser adecuada a cada persona, por lo tanto acá va a variar según la edad, el sexo, la genética, la altura, etcétera, etcétera. También la alimentación debía ser armónica en sus componentes, en el tipo de alimentos que yo elijo. No puedo comer todos los días, por ejemplo, un guiso, ni tampoco puedo comer todos los días milanesa con puré. Bueno, justamente la alimentación debe ser armónica en la elección de los alimentos. Pero además, la alimentación debe ser completa en su calidad, por lo tanto debo consumir alimentos que sean de buena calidad. Esto no tiene que ver con las marcas de los alimentos, sino que tienen que ver con el aporte nutricional que me dan. Poder elegir, poder conocerlos, saber qué tipo de nutrientes me van a aportar. Pero por último, la alimentación, además de ser adecuada, armónica y completa, debe ser suficiente en cuanto a su cantidad. Muchas veces la gente falla cuando elige hacer una dieta porque las dietas a veces nos restringen un montón de alimentos y tenemos que comer muy poco en relación a lo que comíamos antes. Ese es un problema, por eso la alimentación debe ser suficiente. Adecuada a mí va a permitir justamente que también sea suficiente, que yo coma lo que mi cuerpo necesita y que no se empiecen a acumular ni los hidratos de carbono ni los lípidos, porque ahí empiezan también los problemas como el colesterol, la hipertensión, etc. Hábitos positivos, y acá son muchos, y no depende solamente de la alimentación. Depende de llevar una vida saludable, de hacer actividad física, del consumo de agua, que debe ser diariamente entre 2 y 2,5 litros. Esta botella que ustedes ven acá tiene 1 litro. O sea que imagínense que por día me tengo que consumir por lo menos 2 de estas botellas. Porque si consumo frutas y verduras, como yo también había hablado, ya están conteniendo agua. Por lo tanto, ahí tenemos los 2,5 litros. Pero además,
Hay conductas alimentarias. La conducta alimentaria, ¿con qué tiene que ver? Y básicamente con la forma o el estilo de nutrición o alimentación que yo tenga. Y acá existen diferentes tipos de conductas alimentarias. Por eso también vuelvo a repetir que depende de los hábitos positivos. El hecho de, por ejemplo, inclusive de quienes desayunan y quienes no lo hacen, quienes meriendan y quienes no lo hacen. Todas esas cosas tienen que ver con la alimentación. Y con la alimentación también tienen que ver lamentablemente los estereotipos. Habíamos hablado ya en reproducción y hablamos sobre estereotipos. Dijimos que los estereotipos son algo así como modelos o son algo así como algunas características que se le asigna a algo y que ese sería como el modelo ideal. Y dentro de los estereotipos también hay o surgen los famosos trastornos alimenticios. A veces pueden ser por exceso de alimentos y esto conduce, por ejemplo, a la obesidad. O a veces pueden ser trastornos por el déficit de alimentos y esto conduce a una anemia, a una desnutrición o a una malnutrición. Y justamente de eso es lo que ustedes van a trabajar un poco, porque me parece un tema que es muy interesante para poder aprovechar y para poder justamente investigar. Pero también está bueno en pensar sobre nuestras propias conductas alimentarias y sobre nuestra propia nutrición. Seguramente ustedes van a ver todos estos alimentos y uno se pregunta, ¿y entonces qué tengo que comer? Bueno, para eso traje este plato, miren. Si este plato lo distribuyéramos de esta manera, ahí lo ven mejor, ahí está. Imaginemos que esta parte ocupa el 50% porque el tenedor me está marcando la mitad. Esta parte tendría que ser de hidratos de carbono. Esta parte, que es como el 20%, este triángulo más chiquitito, debería estar integrado por las proteínas. Y esta parte de más acá abajo debería estar integrada por los lípidos. Obviamente que acá no nos tenemos que olvidar que en este plato hay un faltante, que son las verduras y las frutas. Las verduras y las frutas deberían también cubrir más de un 20% de este plato. Es importante que nuestra alimentación sea balanceada, por lo tanto debemos incorporar. Si ustedes miran acá, seguramente con la alacena de la casa de ustedes van a ver que hay un montón de cosas más que ustedes deben tener y que yo no tengo. Yo traté más o menos de mostrarles la mayor cantidad de los grupos, pero es una realidad que debemos tener una alimentación, como decía Escudero, adecuada, armónica, completa y suficiente. Porque no nos olvidemos que los hábitos que tenemos nosotros hoy van a ser la forma que tengamos de adultos. Y cuando nosotros entremos en la vejez, ya esos hábitos no se pueden modificar más. Y eso también va a mostrar, porque también vieron que en la vejez empiezan a aparecer más enfermedades, la hipertensión, problemas, por ejemplo, en los huesos. Y eso muchas veces tiene que ver con un déficit en la alimentación. Ojo, a veces este déficit es porque lamentablemente hay problemas económicos en donde no se puede resolver, por lo tanto la alimentación se hace como se puede. Ahora, si la alimentación es una cuestión de elección, elijamos dentro de las posibilidades que tenemos comer de una manera adecuada, armónica, completa y suficiente. Y recordemos también lo que hablamos ahí hace un ratito. La alimentación varía según cada etapa de la vida. En la infancia corresponde un tipo de nutriente, en realidad tenemos que comer todo, pero hay nutrientes que se requieren en mayor cantidad. Lo mismo va pasando en la adultez, lo mismo va a pasar, por ejemplo, cuando una mujer atraviesa el periodo de embarazo, y eso tiene que ver con una conducta alimentaria. La conducta alimentaria son los hábitos que tenemos constantemente en cuanto a nuestra alimentación. Y una cosa que se repite mucho en este tiempo es el hecho de las personas que todo el tiempo como que consumen una cierta gama de alimentos y de esos 10-15 alimentos no salen. Acostumbrémonos a incorporar nuevos alimentos, a probar, a generar comidas diferentes. Recordemos que las comidas también se forman a partir de la combinación de estos alimentos. Y recordemos que los alimentos es importante conocerlos, saber de dónde provienen, qué es lo que como, en qué cantidad lo estoy comiendo, porque eso va a determinar justamente esa conducta y esos hábitos que nosotros tengamos. Ahora me ven a mí porque les quiero explicar algo. En la actividad esta que nosotros vamos a trabajar es una actividad más bien creativa. Yo propuse 4 temas. Ustedes les van a llegar en el archivo, en el documento. Hay 4 temas para que ustedes elijan. Obviamente que de esos 4 temas, ¿cuántos tengo que elegir, profe? 1. Leo los 4 temas y me fijo cuál es el que más me interesa, el que más me gusta, el que más me atrae, el que quiero investigar más,
porque acá van a tener que investigar ustedes. Yo ya les conté un poco lo que es más interesante o lo que es como lo más general que tiene que ver con la alimentación. Y en eso de lo más general que tiene que ver con la alimentación, estamos hablando de los nutrientes, estamos hablando de los alimentos, de las comidas, hablamos de los distintos tipos de alimentos, hablamos también de lo que tenía que ver con qué era la caloría o kilocaloría, que era justamente la unidad para medir la energía de un alimento. Y eso lo podemos observar en la etiqueta si es un alimento que está envasado. Si no, a veces en la web o en diferentes lugares podemos conocer, por ejemplo, el caso de las frutas o verduras que no vienen envasadas. Vimos así como a grandes rasgos un montón de cosas que tenían que ver con la alimentación, pero yo elegí 4 temas que a mí me parecen interesantes para que ustedes puedan trabajar. Yo hice ahí, puse 1, 2, 3 y 4. Cada uno de ustedes va a tener que leer las 4 cosas. Eligen el que más les guste, como dije, el que más me interese, el que más me motive. Una vez que elegí ese tema, obviamente que ahí yo ya les puse, si elegís el tema 1 tiene que decir todo esto, el 2 todo esto, el 3 todo esto, el 4 todo esto. ¿Qué tengo que hacer una vez que elegí el tema? Empiezo a buscar información. Puedo buscar en libros, puedo buscar en internet, puedo ver videos. De donde se me ocurra la información la tengo que buscar, pero ojo, leo la información, la selecciono, la comparo, me fijo en otra página de internet, me fijo en otro libro, me fijo en otro video. Comparen la información, no se queden con una sola fuente, porque a veces la fuente quizás no es muy confiable, está incompleta. Recordemos que acá se tiene en cuenta la información que yo pongo, pero además la creatividad. Y ahí viene la otra parte. Elegí el tema. Listo, de esos 4 temas elegí, no sé, el 3. Listo, me fijo todo lo que tengo que buscar. Empiezo a buscar toda la información, ya la tengo lista. ¿Qué tengo que hacer ahora? Tengo 3 opciones, igual que había pasado con ecosistemas, ¿se acuerdan? Puedo armar un folleto que puede ser un folleto a mano o puede ser digital, o sea, lo hago en la computadora. Una presentación digital o si no, puedo armar un video. Ojo, el video puede ser hablando en primera persona yo, explicando, poniendo mi cara y explicando todo y teniendo cosas como por ejemplo hizo la profe. Pero si no, lo que pueden hacer también es buscar un montón de imágenes y ustedes se graban como tipo voz en off. Van mostrando todas las imágenes y ustedes van explicando justamente todo lo que va apareciendo ahí. Cualquiera de las opciones que elijan, o folleto, o presentación, o video, recuerden que tiene que tener esto de la información, que tiene que estar seleccionada, que la tengo que mirar bien, pero además que tiene que ser algo creativo. Digo creativo, hay un montón de cosas que se pueden hacer. Se puede hacer, no sé, simular como un programa de televisión, alguien que viene invitado. Se puede, por ejemplo, si hago un folleto, darle la forma de una fruta, de una persona. Teñirlo al folleto, por ejemplo, no sé, se me ocurre con una fruta, qué sé yo, hay un montón de cosas que están copadas para hacer. Se puede hacer una cajita. Hubo un año que me acuerdo que recibí eso, era una cajita como la de la leche, ¿vieron esta leche que está acá en caja? Habían agarrado la leche esa, la habían cortado de tal forma que la cajita tenía una tapa, le sacabas la tapa, se caía, se desarmaba toda la cajita y en cada una de las caras tenía información. Cada uno puede elegir el método que más le guste, pero esta actividad es para que nuestra imaginación vuele y para que podamos armar algo que esté bueno. Según el tema que elijamos, si elijo, por ejemplo, trastornos alimenticios, bueno, hay un montón de cosas que puedo armar. Inclusive podría ser así como una especie de cinta métrica, porque tiene que ver justamente con los estereotipos. Tenemos que estar dentro de las medidas estándares. Bueno, cada uno haga volar su imaginación y piense en algo que esté creativo, pero que también sea informativo. Es un momento para que nosotros aprovechemos, y más ahora en este aislamiento, para leer, para informarnos, porque seguimos aprendiendo. Por lo tanto, entonces, dejo en claro esto. Número 1, debo copiar en la carpeta lo que decían los 2 pizarrones. Número 2, debía tomar apuntes. A esto yo ya lo había dejado escrito, me imagino que tomaron apuntes. Número 3, elijo uno de los 4 temas que me llegaron en el archivo. Leo el archivo, me fijo los 4 temas, elijo uno, el que más me guste. Busco toda la información que me dice ahí todo lo que tengo que tener, si elijo el tema 1, el 2, revisen porque ahí yo dejé todo en claro. Una vez que busqué la información, voy a tener que pensar si armo un folleto, una presentación o un video. Eso es lo que a mí me tiene que llegar. ¿Estamos de acuerdo? Por lo tanto, les pido que trabajen con esto, que le pongan las suficientes ganas, porque es un tema que está muy bueno más que nada para ustedes. Porque uno acá conoce un montón de cosas.
Si elegimos trastornos, conocemos cosas. Si elegimos una dieta, también conocemos cosas porque podemos remontarnos al momento en que la dieta se originó, quién la puede hacer, de qué se trata esa dieta. Hay un montón de cosas para pensar. O inclusive si elegimos, por ejemplo, lo que tiene que ver con los tipos de alimentos, de nutrientes, porque ahí me tengo que informar cuáles son los tipos, para qué están, cómo están representados, en qué cantidad los tengo que consumir. Hay un montón de información que es necesaria conocer y que en este tiempo justamente que tenemos quizás un poco más para hacerlo, nos permite. Así que bueno, esta es la actividad que tenemos, este es el tema que tenemos, un tema muy interesante y fíjense que llegamos acá al último capítulo del libro. ¿Y ahora qué, profe, terminamos? No, la próxima semana empezamos por el capítulo 1, porque nosotros empezamos casi a la mitad del libro y ahora tenemos que empezar desde el capítulo 1. Así que los dejo con todo este tema, hay mucho para pensar, mucho para reflexionar, pero sobre todo mucho para aprender. Así que buena semana para todos, nos vemos en el próximo video.